Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Paola Loera Ayala. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar mi análisis literario. El cuento que me tocó se llama Emma Suns, escrito por Jorge Luis Borges. Para iniciar, vamos a hablar un poquito sobre quién fue Jorge Luis Borges, y aquí tenemos su biografía. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo fue un escritor de cuentos, ensayista, poeta y traductor argentino, y una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes, como los sueños, los laberintos, la filosofía, las bibliotecas, los espejos, autores ficticios y mitología europea. Habiendo nacido en un suburbio de Buenos Aires, Borges se mudó a Suiza con su familia en 1914, donde estudió en el Collège de Genève. La familia viajaría extensamente por Europa, incluyendo España. Tras su regreso a Argentina en el año 1921, Borges empezó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias surrealistas. También trabajó como bibliotecario, profesor y conferencista. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de la literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. A la edad de 55 años quedó completamente ciego. Se dice que fue por un accidente, y estuve leyendo que numerosos investigadores han sugerido que su ceguera progresiva fue lo que lo motivó a crear símbolos literarios innovadores a través de la imaginación. Y pues yo creo que sí, que la imaginación es algo muy importante y que un escritor debe de tener una imaginación muy amplia, y así es como puede llegar a escribir grandes obras. Durante los años 60, su trabajo fue traducido y publicado en los Estados Unidos y en Europa. En 1961 llegó a la fama internacional al recibir el primer premio Formentor, que recibió junto a Samuel Beckett. En 1971 ganó el premio Jerusalén. Borges dedicó su último libro, Los Conjurados, a la ciudad de Ginebra, en donde murió en el año de 1986. La forma del libro Emma Suns es lo que sigue. El cuento Emma Suns se publicó por primera vez en 1948 en la revista Sur, y un año más tarde se incluyó en el libro de relatos cortos El Aleph, que como ya mencionaba aquí atrás, fue uno de sus dos libros más conocidos, junto con el de Ficciones. Para continuar, tenemos aquí abajo el fondo, que se divide en varios puntos. El punto A, que es el tema. El cuento de Emma Suns es un cuento muy cortito de 4 cuartillas, en donde yo lo resumí en un solo tema, que es la venganza de Emma Suns contra el señor Lowenthal por la muerte de su padre. A continuación tenemos el argumento o resumen. Se los voy a leer. La historia se sitúa a comienzos del año 1922, donde Emma Suns, trabajadora de una fábrica de tejidos, recibe una carta en la que se comunica la muerte de su padre por una sobredosis de barbitúricos. Molesta y triste, Emma Suns se propone vengarse de quien ella considera el verdadero culpable del suicidio de su padre, su actual jefe, Aaron Lowenthal. Ahí ella tiene un recuerdo que 6 años antes, siendo Aaron el gerente de la fábrica, se produjo un desfalco del que se acusó al padre de Emma. Como resultado de aquel suceso, el señor Suns, padre de Emma, tuvo que huir a Brasil, mientras Aaron subió de puesto, siendo el copropietario de la compañía. Emma comienza a actuar 2 días después de leer la carta. Llama por teléfono a Lowenthal para decirle que tiene información sobre una huelga que estaban preparando las trabajadoras, y que esa misma noche se pasaría por su despacho para darle la información. Consiguió la cita, y para seguir su plan
tenía que dejar en su cuerpo, rastros de contacto sexual, y para eso pasea por las calles y bares del pueblo haciéndose pasar por prostituta. Busca a un marinero vulgar y que no conozca el idioma. Durante la entrevista con Lowenthal finge nervios por no delatar a sus compañeros del trabajo, que es a lo que iba, y le pide a Lowenthal un vaso de agua. Lowenthal se ausenta. Emma busca en sus cajones el famoso revólver, la pistola de los que todos en la fábrica habían oído hablar. Cuando Aaron regresa, recibe 3 disparos y muere. Ante la policía, Emma declara la versión que tantas veces había repetido, en la cual el señor Lowenthal la hizo ir con el pretexto de la huelga, abusó de ella y ella en defensa propia lo mató. Aquí como comentario es que el cuento está muy padre, a mí me llamó mucho la atención, trae mucho suspenso, trae muchos sentimientos y abarca mucho sobre aspectos sociales que pasaron en aquellos años, que se supone que fue en 1922 y que pueden seguir pasando ahora en la actualidad, pero ahí lo iremos viendo poco a poco. El espacio del cuento. En este cuento el espacio se concreta en 5 lugares. La casa de Emma, ubicada en Almargo, en la calle Liniers. La fábrica de tejidos Tarbuch y Lowenthal, donde trabajaba Emma. Los bares, en donde Emma conoce al marinero desconocido. Y el apartamento de Lowenthal. También tenemos a el Paseo Julio. Ahí no lo menciona mucho, solo menciona que pasó por ahí, no dio detalles. El autor no describe detalladamente ningún lugar, solo nos da la información suficiente para saber que la naturaleza del mismo es histórico y real. En cuanto al tiempo, encontramos 2 tipos de tiempos, los cuales son el cronológico y el psicológico. En el cronológico, la historia se desarrolla en el periodo de 3 días diferentes. Jueves 14 de enero de 1922 es el día en que Emma descubre la carta, se desatan sus sentimientos y recuerdos tras la noticia. Viernes 15 de enero de 1922, día en que se empieza a promover la huelga, la espera por terminar la historia le empieza a parecer interminable. Sábado 16 de enero de 1922 es el día en que Emma se despertó con la intención de realizar su plan malévolo. Por la tarde, tras prostituirse, acude a la fábrica para matar a Lowenthal. Y en el tiempo psicológico se encuentra entre los primeros 2 días. Hay un salto hacia atrás en el tiempo, en 1916, año en el que Emma guardaba el secreto de su padre, donde le había confiado sobre Lowenthal, sobre el desfalco y que el verdadero culpable había sido Lowenthal, razón pues por la cual se fue su papá a Brasil, como mencionaba en el argumento. Para continuar encontramos la acción. En esta obra la acción es compleja ya que requería un plan concreto que no fuese delatador. Aquí como comentario, leyendo el cuento, ella quería que su plan saliera bien. Cuando sale a prostituirse, en el cuento menciona que se topa con un joven. Me imagino que el joven era guapo, era atractivo, y ella decide no estar con él y preferir a una persona grosera, a un marinero que ni siquiera hablara el idioma. Lo elige a él porque ella sabía que si algo llegara a pasar con el muchacho o llegara a sentir un sentimiento o una cercanía, eso podría afectar su plan. Por eso eligió, por así decirse, la peor persona con la que jamás quisiera estar, y pues con el marinero desconocido es con quien ella estuvo. En la exposición dice: Emma se entera de que su padre ha muerto. En el nudo, planeación de la muerte del señor Lowenthal por Emma. Emma acuerda una cita con Lowenthal y llega hasta su hogar. Y en el desenlace encontramos que Emma mata al señor Lowenthal y le da a la policía una justificación válida. En los personajes encontramos en el cuento los 3 tipos de personajes. Los principales son Emma Suns y Aaron Lowenthal.
El autor nos presenta a Emma Suns como personaje principal y dinámico de 18 años. Es una mujer que se deja llevar por sus sentimientos, las circunstancias provocan su deseo de venganza y creación de un plan malévolo. Aaron Lowenthal, personaje principal, hombre, serio para todos y para sus cercanos, un avaro, calvo, fornido, enlutado, de anteojos y barba rubia, muy religioso. Como personajes secundarios encontramos a Emanuel Suns, Manuel Mayer, el padre de la protagonista, un hombre de principios quien se encuentra fallecido desde el inicio del cuento. Perla Kronfuss, la pequeña de las hermanas Kronfuss, amiga y compañera en la vida social de Emma. Elsa Urstein, mejor amiga de Emma. Y Feino Fine, compañero de pensión de Emanuel Suns, el remitente de la carta que anunciaba el fallecimiento del padre de Emma, lo que dio comienzo al acontecimiento principal. Como personaje ambiental encontramos el marinero desconocido. No se habla nada de él, solo que era como ella lo quería, un hombre vulgar y que no hablaba el idioma. Ideas. Las ideas en este cuento son de tipo social y emocional. El autor las presenta a través del honor. El hecho de que Emma perdiera la virginidad con un desconocido cualquiera para acusar a Lowenthal también supone para sí misma una pérdida de su honor. Aquí voy a dar un comentario que es en el cuento nos menciona que cuando ella termina de estar con el marinero pues le deja el dinero en la mesa. Y como ella no se sentía bien, me imagino que se sentía hasta sucia como mujer, fue a la mesa y en un impulso rompió el dinero. En el cuento menciona que romper el dinero es como tirar el pan. Ella se dio cuenta de que hizo mal, pero también ahí sacó su sentimiento de falta de honor. Para continuar, aquí dice las huelgas. La fábrica en la que trabajaban Lowenthal y Emma estaba atravesando una crisis. Los trabajadores no estaban conformes con la política de la empresa. Y esto pues entra en el tipo social, ya que pasa en la actualidad y en la sociedad. Empresas tienen crisis, muchos trabajadores pues no están conformes con lo que les están pagando, con lo que están haciendo con ellos como personas. Y por último, las costumbres de la época. El cuento nos menciona que la amiga de Emma, Elsa, la invitaba a salir, que tenían costumbres en aquel tiempo. La siguiente es la técnica literaria. Se aprecia un estilo narrativo tradicional con memorias, cartas, fluir de conciencia, retrospección, suspenso y sorpresa. El narrador narra en tercera persona con el centro de interés en Emma Suns. Para terminar, tenemos aquí mi interpretación y conclusión. Lo voy a leer y ahí voy a ir haciendo comentarios. El cuento Emma Suns de Jorge Luis Borges se centra en la venganza y supuesta justicia que Emma Suns quería tomar por la muerte de su padre. Sin embargo, no tenía conciencia de lo que estaba tramando. Solo se estaba dejando llevar por sus sentimientos que la hacían sentir infeliz y desdichada. Aquí, pues yo creo que muchas veces al recibir una mala noticia o algo que nos enfada, actuamos por impulso. Y creo que es lo que ella hizo, actuó por impulso. No pensó y no se tranquilizó, porque también cuando uno es dañado debe dejar que el problema o lo que nos hirió pues sane, que nuestro corazón sane. Ella no dejó que eso sanara, no le dio el luto, por así decirse, a su papá, y dejó que el deseo de venganza se fuera alimentando. Para continuar, aquí dice: a través de esta obra podemos llegar a la conclusión de que no nos debemos dejar llevar por la sed de venganza, sino saber aceptar y perdonar para así poder estar en paz. El perdón es una decisión y un proceso en el que la herida no sana de la noche a la mañana, sino conforme pasa el tiempo. Es lo que les comentaba ahorita. El perdón es un proceso, es algo que tenemos que dejar, que el tiempo lo vaya curando, que el tiempo vaya reparando aquello que nos hizo sufrir o por lo cual estamos dañados. Sir Francis Bacon
mencionó: vengándose, uno se iguala a su enemigo, perdonándolo, se muestra superior a él. En este caso, en mi opinión, esto es algo de una forma muy personal. Si ustedes tienen otra opinión o otro concepto, al igual está bien, todos somos diferentes y tomamos diferentes las cosas. Emma Sun se iguala al señor Lowenthal al cometer el pecado de matarlo y se queda con la inquietud porque Lowenthal muere al instante y Emma nunca supo si alcanzó a comprender la razón de la muerte, su venganza. Esta duda la va a cargar durante toda su vida. El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Esto es en lo que yo concluyo, en que la venganza nunca es buena, y es de lo que trata este cuento, de lo que fue creciendo en el corazón de Emma. Fue esa sed de venganza. Ella lo interpretaba también como justicia, pero en realidad no era eso. Aquí donde dice que lo iba a cargar toda su vida, porque pues en realidad ella nunca supo si él alcanzó a escuchar que ella dijo que fue por su padre y por todo eso. Así que de todas maneras se supone que se vengó para poder estar en paz, y pues a pesar de haber cometido aquel pecado, ella no va a seguir en paz porque esa duda la va a seguir cargando. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención, muchas gracias por ver todo el video y espero que se encuentren muy bien.